Buenos días iglesia, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Am, Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Dios es bueno, Dios es misericordioso y Señor siempre nos habla a través de su palabra. Y pues para mí esta mañana es un privilegio poder compartir con ustedes este estudio. Que vamos a estar en el libro de la epístola de Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Y vamos a comenzar en oración para que el Señor bendiga este estudio. Padre Santo, bendito, gracias mi Dios te damos esta mañana por todo lo que tú nos has dado, Señor. Nos has dado la vida, Señor, la salud, la manera en poder venir, Señor, aquí a congregarnos, Señor. Nos has dado este lugar para poder hacerlo, Señor, para poder estudiar, Señor, tu palabra. Y no solo para, Señor, oírla, pero también para, Señor, que Señor, tomemos, la aprendemos para meditar en ella y para, Señor, ser hacedores de tu palabra, Padre. Esta mañana te ruego, mi Dios, que, Señor, nos laves, Señor, de todo pecado, Señor, de toda cosa que, Señor, no sea de ti, Padre Santo. Te pido en este momento, Espíritu Santo, Señor, lávanos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder, Señor, recibir tu palabra, Padre bendito, y poder, Señor, llevarla en nuestros corazones a través de ese día, Señor, y de la semana, siendo, Señor, esa luz que tú nos has llamado a ser, Padre Santo. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, versículo 10 al 13, título de este mensaje es el secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento. Y vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, verso 10 de capítulo 4, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero eso faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un piloto de avión volaba sobre las montañas y le señaló a un lago a su copiloto. Le dijo: ¿ves ese laguito? De niño me sentaba en una lancha ahí abajo pescando. Cada vez que un avión pasaba por encima, miraba hacia arriba y deseaba estar volando ese avión. Ahora miro hacia abajo y quisiera estar en esa lancha pescando. El contentamiento es una búsqueda difícil de alcanzar. Buscamos lo que creemos que nos hará felices solo para descubrir que éramos más felices antes de comenzar la búsqueda. Es como una historia que leí de dos lágrimas que flotaban hacia abajo en el río de la vida. Una lágrima le dijo a la otra: ¿quién eres? Soy una lágrima de una muchacha que amó a un hombre y lo perdió. ¿Quién eres tú? Soy una lágrima de la muchacha que lo consiguió. Las dos cosas se dan, ambos tienen doble sentido o funcionan en ambos sentidos. Vivimos en una sociedad en falta de contentamiento, una sociedad que nunca está satisfecha. La falta de contentamiento que vemos en este país se refleja en varias maneras. Una de ellas se puede ver en la enorme cantidad de deudas. No nos conformamos con vivir dentro de nuestras habilidades, así que nos endeudamos para vivir mejor de lo que debiéramos, para luego sufrir con ansiedad por la presión de pagar todos los biles. Claro, las compañías salen con cada cosa nueva con la intención de
convencernos de que no podemos ser felices sin su producto. Y muchas veces caemos en la trampa, solo para descubrir que tenemos una cosa más que se descompone, una cosa más que se va a llenar de polvo, o una cosa más que tomará más tiempo de lo que no tenemos, agregando más presión a la vida, sobrecargada de cosas que hacer. Tristemente, nuestro descontento se refleja en nuestro alto nivel de divorcio. Vivimos juntos un tiempo, salen problemas, no somos felices y pensamos, de seguro, otra persona me hará más feliz. Se ponen de acuerdo y cada uno toma su propio camino, cambian de pareja, solo para descubrir que los mismos problemas siguen apareciendo. Vemos también la falta de satisfacción en las protestas por nuestros derechos, donde cada uno quiere su parte, afirmando haber sido víctimas. Si solo pudiéramos recibir un trato justo, seríamos felices. Nos demandamos unos a otros a niveles altos, intentando conseguir más dinero para tener más cosas y una vida más cómoda. También jugamos la lotería a un nivel increíble porque sube la ganancia a los cientos de millones de dólares, pensando que si me la gano, de seguro sería feliz y mi vida sería contenta. Podría comprar esto, podría comprar aquello, estaría cómodo para el resto de mi vida. Pero se ha demostrado que quienes ganan grandes cantidades de premios de la lotería no son mucho más felices. En muchos casos están más descontentos que antes. Y en los versos de nuestro estudio hay algo muy especial que está pasando. Vemos a Pablo en prisión a causa de líderes corruptos. Pablo, quien debería haber sido liberado años antes, estaba esperando posiblemente su muerte por cargos falsos. Y les escribe a los creyentes de la iglesia en Filipo y a nosotros cómo es posible ser contento. La iglesia de Filipos le había mandado una ofrenda mientras estaba preso ahí, y a través de esta carta Pablo expresa su agradecimiento, pero al mismo tiempo no quiere dar la impresión de que el Señor no era suficiente para todas sus necesidades. En otras palabras, aunque se encontraba en una situación muy difícil, como dice más adelante en verso 14, Pablo no quería que los creyentes pensaran que no estaba contento antes de recibir la ofrenda, pero sí quiere que sepan que su ofrenda, su generosidad, fue verdaderamente apreciada. Pablo combina su agradecimiento con esta valiosa lección sobre el secreto del contentamiento. Primero, vamos a ver qué es el contentamiento según la manera que lo describe Pablo. Y luego veremos cómo podemos lograr el contentamiento conforme este pasaje. Y la primera pregunta es esta: ¿qué significa contentamiento? La palabra contentar o contentamiento en versículo 11 proviene de un término griego que significa independiente o autosuficiente. Esta palabra simplemente significa la capacidad de estar libre de toda necesidad. La capacidad de estar libre de toda necesidad. Pero los filósofos griegos antiguos elevaron filosóficamente esta palabra a la máxima expresión de todas las virtudes. Esta filosofía griega se mostraba en desconectar o de separar las emociones de cualquier circunstancia de la vida. Es decir, no eran afectados por los buenos o malos cambios inesperados de la vida. Ahora, claramente, este no es el sentido en que Pablo se refería a la palabra contentamiento, ya que verso 10 muestra que se regocijó enormemente en el Señor al recibir la ofrenda. No por el dinero, sino porque demostraba el sincero amor y preocupación de los filipenses por él. Dice verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Nueva Traducción Viviente lee de esta manera: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí,
pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Pablo no se desconectó de las personas ni de sus sentimientos como los griegos lo hacían. Pablo amaba profundamente a la gente y no le importaba demostrarlo. Entonces Pablo muestra claramente que no se refería a la palabra contento en el sentido griego. Tampoco se creía ser lo suficiente fuerte como para enfrentar todo por sí mismo. Más bien, se estaba refiriendo a que podía enfrentar cualquier circunstancia, porque como dice verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el contentamiento tampoco significa complacencia. A veces pensamos, bueno, se supone que debo estar contento, ¿verdad? Y nos volvemos complacientes cuando no nos esforzamos por mejorar nuestra situación. O también pensamos, supongo que Dios me lo dará si quiere. Y esa tampoco es una perspectiva bíblica, porque las Escrituras muestran que como cristianos debemos trabajar duro en nuestro trabajo o en lo que sea que hagamos, y hacerlo de corazón como para el Señor. En Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y si tenemos la oportunidad de progresar, eso es algo bueno. La Biblia ensalza el trabajo duro. Proverbios 14:23 dice, el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La Biblia exalta la libertad y las recompensas que muchas veces provienen del trabajo duro, siempre y cuando no nos dejemos atrapar por la ambición o la avaricia. En 1 Corintios, Pablo les dice a los esclavos que no se preocupen demasiado por obtener su libertad, pero si pueden hacerlo, deberían hacerlo. Dice 1 Corintios 7:21, ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Claramente Pablo no estaba diciendo que simplemente se contentaran con ser esclavos. La libertad, si podían obtenerla, podía mejorar su situación en la vida. Si tienen un trabajo desagradable, no hay nada de malo buscar un cambio de trabajo o volver a estudiar para capacitarnos para un mejor trabajo, siempre y cuando lo hagamos en sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa el contentamiento? Acabamos de hablar de eso. Ahora, la segunda pregunta. Perdón. Ok. ¿Qué significa el contentamiento? Sigo con la misma pregunta. Yo creo que el contentamiento es una sensación interior de descanso o de paz que proviene de estar bien con Dios y saber que Dios está en control de todo lo que nos sucede. En otras palabras, nuestro enfoque está en el reino de Dios y en servirle, y no en nosotros mismos o en nuestras circunstancias. Ahora, si Dios nos concede comodidades materiales, gloria a Dios, le agradeceremos y las disfrutaremos. Pero si Dios nos las quita, gloria a Dios también, y también le agradeceremos, porque nuestra mirada está fijada en Él y en servirle, no en nosotros, porque Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la fuente de nuestra paz, nuestra riqueza y nuestro contentamiento. Primera de Timoteo 6:6-8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso o con esto. Entonces el contentamiento, por lo tanto, significa que nuestra felicidad no depende de lo que nos sucede, no depende de nuestras circunstancias, sean buenas o malas, o de personas difíciles, sino porque nuestra vida está centrada en una verdadera relación con Dios. Así que, pase lo que pase, o que otros nos hagan,
tenemos la firme seguridad de que Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y así, en ese sentido, estamos contentos en nuestro interior con lo que tenemos o en nuestra situación, sea buena o mala. Ahora, ¿cómo podemos obtener el contentamiento? ¿Cómo podemos obtener el contentamiento? Primero vimos qué significa el contentamiento y ahora, ¿cómo podemos ver el contentamiento? El mundo lo busca de formas totalmente equivocadas y eso es lo que debemos evitar. Las palabras de Pablo nos muestran 3 secretos. El secreto del contentamiento en cada situación es centrarse en nuestro Señor, como soberano, como Salvador y como el todo suficiente. Lo vuelvo a repetir y lo tienen en sus hojas. El secreto del contentamiento en cada situación es centrarse en nuestro Señor, como soberano, como Salvador y como el todo suficiente. Dios es soberano a quien debemos someternos. Él es el Salvador a quien debo servir. Él es el suficiente en que debo confiar. Si lo conozco de esta manera, como lo hizo Pablo, conoceremos el contentamiento. Y la primera manera en que podemos ver más profundo sobre el secreto del contentamiento es esto. El contentamiento proviene de enfocarnos en el Señor como el soberano a quien debo someterme. Y lo tienen en sus boletines también. El contentamiento proviene de enfocarnos en el Señor como el soberano a quien debo someterme. Pablo menciona en verso 10 que los filipenses habían revivido su preocupación por él. Y esta palabra revivido se usaba para referirse a las flores que volvían a florecer o a los árboles que echaban hojas en la primavera. Y sigue en verso 10 en la Nueva Traducción Viviente que dice: sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No sabíamos qué les impidió enviar esta ofrenda. Pudo haber sido falta de fondos, falta de un mensajero, el desconocimiento de las circunstancias de Pablo o alguna otra razón. Pero cualquier razón que haya sido, Pablo sabía que Dios estaba en control, que Dios conocía su necesidad y que Dios proveería o no, según su voluntad. Pablo confiaba completamente en la soberanía de Dios para proveer dinero o recursos para su vida y ministerio. A veces Dios proveía abundantemente y así Pablo aprendió a vivir en prosperidad, pero a veces Dios le negaba apoyo y por eso Pablo tuvo que aprender a vivir con recursos humildes. En esos momentos no se quejó ni cayó en pánico, sino que se sometió a la mano soberana de Dios, confiando en que Dios sabía lo que era mejor para él y que Dios siempre cuidaba de sus hijos. Primera de Pedro 5, 6-7 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pero fíjense lo que Pablo dice en verso 11: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. En otras palabras, en todas circunstancias. Eso no fue natural para Pablo. Tampoco fue una transformación instantánea. Es un proceso, algo que aprendemos al caminar con Dios cada día. Y la clave de este proceso es comprender que todo, grande o pequeño, está bajo la soberanía de Dios. Dios usa todas nuestras circunstancias para enseñarnos, para instruirnos, para ayudarnos a crecer más como Él, si nos sometemos a su voluntad y confiamos en Él.
porque la forma en que actuamos durante momentos difíciles y nuestra sumisión intencional a la soberanía de Dios es fundamental, es lo más importante. Si estás caminando con Dios y te encuentras en una situación desesperada, puedes saber que no estás ahí por casualidad. Dios te ha puesto ahí para probar tu fe, para fortalecerte y para que Dios se glorifique a través de tu fe en Él. Confía y sométete a Dios, y Dios te dará su contentamiento y te usará para glorificarlo a Él, el Dios que es soberano. Isaías 26, 3 y 4 dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. El segundo secreto que nos muestra estos versos es: el contentamiento proviene de enfocarnos en el Señor como el Salvador a quien debo servir. Y eso también lo tienen en sus notas, ahí en su boletín. El contentamiento proviene de enfocarnos en el Señor como el Salvador a quien debo servir. La razón por la que Pablo sabía que Dios satisfaría sus necesidades básicas era que Jesús lo había prometido. Mateo 6:33, muchos de ustedes lo conocen, dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas se refieren a lo que comemos, a lo que tomemos y a lo que vestiremos. Y esas cosas se describen en Mateo 6:25. Y Jesús nos enseña que si nos enfocamos en servirle y creer en su justicia, Dios se encargará de nuestras necesidades básicas. En este contexto, Jesús habla de cómo liberarnos de la ansiedad o cómo tener contentamiento en el alma. Pablo enseñó lo mismo en Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 11. Leí hace rato versículos 6 al 8, pero ahora voy a leer hasta el 11. Dice, verso 6 de 1 Timoteo, capítulo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, si nuestro enfoque es en nuestro Señor Salvador y en hacer lo que Él nos ha llamado a hacer por su reino, lo cual incluye crecer en santidad personal, entonces podremos estar contentos con lo que Él nos da, lo que Él provee. Y también fíjense en que Dios en Mateo 6:33 promete suplir nuestras necesidades, no nuestra avaricia, no nuestras ambiciones, simplemente nuestras necesidades. Y la mayoría de los que vivimos en este país tenemos mucho más de lo que necesitamos. Aunque sea una casa pequeña o un solo carro, vivimos en lujo comparado a otros países. A veces es bueno recordar que en otros países hay hasta 10 miembros de la familia viviendo en una pequeña casa de una sola recámara con piso de tierra. Y leí una historia chistosa que se cuenta de varias maneras, pero la voy a compartir así. Dice, un judío que fue a ver a su rabino para quejarse, le dijo al rabino: la vida es insoportable. Somos 9 viviendo en una habitación. ¿Qué puedo hacer? El rabino escuchó y le dijo: mete a tu chivo a la casa. El hombre no le creyó y siguió preguntándole: ¿qué hago? Por fin el rabino dijo: ese es el remedio. Vete a tu casa, haz lo que te digo,
mete a tu chivo a la casa y luego vuelve a verme en una semana. Pasó la semana, regresó el hombre y dijo, no podemos soportarlo, es horrible, este chivo apesta y está dentro de la casa con nosotros. ¿Qué podemos hacer? El rabino le dijo, vete a casa, saca al chivo de la casa y vuelve a verme en una semana. Pasó la semana, el hombre regresó alegre. Dijo, la vida es mucho mejor. Es maravilloso ahora que solo estamos los 9 en la casa y no está el chivo. A veces perspectivas como esta nos ayudan, ¿verdad? En cuanto al contentamiento, muchas veces nos quejamos porque nuestras circunstancias no están como deben de ser, pero luego nos damos cuenta de que en alguna parte del mundo hay muchas personas que viven en peores circunstancias. El punto es que si vivimos para nosotros mismos y para nuestro propio placer, no vamos a conocer el contentamiento de Dios. Pero si seguimos a Pablo viviendo para servir a nuestro Salvador, estaremos contentos, tengamos poco o mucho. Así que el contentamiento proviene de someterse a nuestro Señor soberano y de servir a nuestro Señor Salvador, quien dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, el tercer secreto que vemos en este pasaje del estudio, está también en sus boletines, dice, el contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el suficiente en que debo confiar. El contentamiento proviene de enfocarme en el Señor como el suficiente en quien debo confiar. En verso 12, Pablo dice que había aprendido el secreto de estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese secreto está claro en verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el texto griego lee de esta manera, en el que continuamente me infunde fuerza. Entonces, todo lo que puedo en Cristo me fortalece. En el texto griego original lee de esta manera, en el que continuamente me infunde fuerza. Cristo, el Todopoderoso y el Todo Suficiente que mora en nosotros, era la fuente de fortaleza y contentamiento de Pablo. Y como nadie nos puede quitar a Cristo, si tenemos a Cristo, estamos contentos, porque siempre podemos confiar en Él en cada situación, por lo difícil que sea. Sino que Pablo dice ahora, he aprendido a vivir bien y a prosperar. Veamos que es necesario aprender a vivir bien. No solo en tiempos de necesidad, sino como dice Pablo en verso 12, sé tener abundancia. En tiempos de necesidad nos enfocamos más en la necesidad y menos en el Señor. Y nos preocupamos. Es entonces cuando necesitamos un corazón fiel. En tiempos de abundancia, nos sentimos tentados a olvidar nuestra necesidad del Señor y confiamos en nuestros bienes, confiamos en nuestras provisiones en lugar de confiar en el Señor. Es entonces cuando necesitamos un corazón agradecido que reconozca diariamente la gratitud por las provisiones de Dios. Agradecer a Dios por nuestro pan de cada día, incluso cuando tenemos suficiente en el banco para muchos días, nos mantiene confiando humildemente en Él en tiempos de abundancia. Proverbios 30, versos 8 y 9 dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Ahora, cuando Pablo dice en verso 13 que todo lo puedo, se refiere a todo lo que Dios lo ha llamado a hacer para servirle a Dios. Con todo, Pablo sabía que podía vivir una vida justa, una vida que agradara a Dios, porque sabía que podía pedirle a Dios las cosas necesarias para llevar a cabo la obra
y esperar que Dios respondiera. Si Dios te ha llamado a hablar en público, Él te dará el poder para hacerlo. Si Dios te ha llamado a servir una obra que nadie ve ni reconoce, te equipará con la fuerza y la energía que necesitas para seguir adelante. Si Dios te ha llamado a donar dinero para avanzar el reino, te proveerá esos fondos. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, te dará lo necesario para salir a predicar el Evangelio. Esto nos recuerda de primera de Pedro capítulo 4, verso 11. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, si Dios te ha llamado a hablar, a compartir el Evangelio, a servir sin que nadie te reconozca, pídele a Dios y Él te va a dar lo que necesitas para hacerlo, para hacer su voluntad, lo que Él te ha llamado. Igual como Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahora, fíjense en el balance entre la parte de Dios y la nuestra. Algunos cristianos enfatizan demasiado el todo lo puedo en la responsabilidad humana. Esto lo termina a uno cansado, porque no podemos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Otros enfatizan demasiado el en Cristo que me fortalece. Esas personas se quedan sentadas pasivamente sin hacer nada porque no quieren ser acusadas de actuar según la carne. El balance bíblico correcto es que yo lo hago, pero lo hago dependiendo constantemente del poder de Cristo que mora en mí. Es Dios y uno, no uno y el otro, o el otro, perdón. Es Dios y uno, Dios y yo, Dios y ustedes, no uno o el otro. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a Dios, a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces es Dios y uno que lleva a cabo la voluntad de Dios. Vean también en verso 13 que dice, en Cristo que me fortalece. Dice, en Cristo que me fortalece. No dice no dice a través de Cristo que me fortalece. Es en Cristo que me fortalece. Este verbo de fortalecer está en el tiempo presente, que significa que Dios me fortalece continuamente, día tras día, mientras le sirvo. Esto muestra una reunión necesaria y personal de estar en Cristo para que todo lo que es verdad de Cristo sea verdad de nosotros. Y vivamos en comunión, en una comunión necesaria y íntima con Jesucristo. En Él puedo hacer todo lo que me llama a hacer para servirle. Verso 13 es uno de los muchos que afirman la suficiencia de Cristo para todas las necesidades del creyente. Así que el contentamiento proviene de, primero, someterse a nuestro Señor soberano. Segundo, de servir a nuestro Señor Salvador. Tercero, sean cual sean nuestras necesidades, aprendemos a enfocar y confiar diariamente en el Señor, quien es el suficiente, y conoceremos su contentamiento en nuestra alma. Leo muy rápido. En conclusión, ¿qué horas son? Bye. Cuenta una leyenda que un rico comerciante de la época de Pablo
Había oído hablar del apóstol y quedó tan fascinado que decidió visitarlo. Así que de paso por Roma se contactó con Timoteo, preparó una entrevista con el preso Pablo y al entrar en su celda, el comerciante se sorprendió al encontrar al apóstol con aspecto bastante anciano y físicamente frágil. Pero sintió de inmediato la fuerza, la paz y el magnetismo de este hombre que confiaba en Cristo como su todo en todo. Hablaron un rato y finalmente el comerciante se fue. Fuera de la celda le preguntó a Timoteo, ¿cuál es el secreto del poder de este hombre? Nunca había visto nada igual. ¿No lo adivinaste?, respondió Timoteo. Pablo está enamorado. El comerciante pareció desconcertado. ¿Enamorado?, preguntó. Sí, dijo Timoteo, Pablo está enamorado de Jesucristo. El comerciante, aún más confundido, dijo, ¿eso es todo?, preguntó. Timoteo sonrió respondiendo, sí, eso es todo. Y eso es todo. Ese es el secreto del contentamiento. Ese es el secreto del contentamiento, es el ser cautivados por Cristo, como el soberano a quien me someto, como el Salvador a quien sirvo, como el suficiente en quien confío en cada situación. Amén. Amén. Pues hermanos, estudio corto. Yo sé que muchas veces planeamos estar aquí una hora, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Esta palabra que Dios ha compartido con nosotros, primero me habló a mí y espero que Dios haya hablado y tratado con ustedes en sus corazones. Es que ponamos de pie, hermanos, vamos a orar y seguir alabando a nuestro Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues tú, Señor, recordando la necesidad, Señor, el secreto, Señor, del contentamiento. Y ese contentamiento, Señor, solo viene, Señor, de estar, mi Dios, cautivados por ti, como soberano, como Salvador y como el suficiente de toda, Señor, nuestras necesidades en toda situación. Y si en este día, esta mañana, estás tú aquí sentado, si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que sin Dios no hay esperanza. Si mueres hoy, pasarás a la eternidad sin el perdón de pecados y estarás separado de Dios para siempre en el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Si te acercas a Él arrepentido de tus pecados y pides misericordia, Él te puede perdonar, porque Jesús llevó el castigo de tus pecados en la cruz. Y ahí donde estás sentado, expresa tu fe en Jesús. Dile a Dios que necesitas a Cristo como tu Salvador. O quizás conoces a Cristo como Salvador, pero como cristiano te has dejado llevar por el mundo. Te obsesionaste con la búsqueda del contentamiento en las riquezas. Apártate de ese camino. Es el camino de destrucción, como dijo Pablo, y regresa a Dios como Señor y soberano, y comprométete a servirle y a buscar primero su reino y su justicia. Padre, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Oro por quienes están pasando dificultades para que tu suficiencia sea real para ellos, para que lleguen a conocerte como su todo suficiente Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo, te damos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.